Ya. Bueno, sean todos bienvenidos. Dios me los bendiga. Gracias le damos al Señor siempre por un día más de vida. Mira, yo quiero poner algo en sus corazones. Quiero poner algo rapidito en sus corazones. Y es de que ustedes aprendan a tener un sentir. ¿Qué cosa es tener un sentir? Es alinear los sentidos. Alinea tu sentido al sentir que Dios pone en ti, no el que pone en el mundo. Mira cómo dice la Biblia, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, Jesús tuvo que poner un sentir en él, de alinearse al cielo. Entonces ustedes tienen que poner ese mismo sentir. Hoy yo mientras me bañaba para prepararme, yo decía, Señor, yo quiero de que todo el acceso que las tinieblas tengan a mí cese. Porque la Biblia dice de que el enemigo a sus presos nunca le abrió la cárcel. Y tú puedes ver cómo tú le puedes servir a Dios por 40 años y todavía experimentas cosas que no tienen nada que ver con Dios, sino con las tinieblas. Que tiene que haber ese sentir en ti. O sea, Dios nunca va a hacer algo que tú no sientas. Mira cómo Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Pero hasta que ese sentimiento no entró en el corazón de Adán, Dios no se la dio. Entonces tiene que haber ese sentir en ti. De que tú digas, yo no quiero servirle más a las tinieblas. Que las tinieblas no tengan acceso más a mí. Padre, yo te entrego mi vida. Padre, yo quiero ver las riquezas justas, las verdaderas. Señor, enséñame, muéstrame lo verdadero. Muéstrame las cosas que tú tienes para mí. Oh, yo siento su presencia aquí. No sé si tú la sientes, pero yo quiero que tú entiendas de que donde tú te alinees, veas, ese sentir tiene que estar en ti. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se alineó al plan de Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos aferramos en nuestro diario vivir. Que nos alinean al mundo. Suelta eso. Que haya ese sentir en ti de hacer las cosas que Dios tiene en su agenda para ti. Amén. Eso se lo pongo en sus corazones. De que tú puedas recibir algo tan poderoso como eso, poner tus sentires, todos tus sentidos alineados a Dios. Mira tus ojos, tu boca, tus oídos, lo que palpas, lo que miras, lo que escuchas, hacia dónde caminas, en dónde las relaciones. Mira que todo lo que tenga que ver con tu entorno se alinea a Dios. Una vez tú haces eso y pones ese sentir en ti, pues el Dios empieza a multiplicar en ti todo eso que tiene preparado para ti. En el nombre de Jesús. Ay, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Ahora sí. Ay. Bueno, hoy traigo una palabra bien poderosa. Y esta palabra se titula ¿Quiénes son cautivados por lo sobrenatural? Esto es lo que yo voy a hablar en el día de hoy. ¿Quiénes son cautivados por lo sobrenatural? Porque lo sobrenatural no es para todo el mundo. Tú tienes que entender que lo sobrenatural es locura. Hay personas que van a mirar esto que hacemos como locura. ¿Y esa locura que hacen esta gente que se levantan temprano y se visten y se van para la iglesia y se meten 2 horas, 3 horas ahí? A veces son 4 o 5 horas y no salen del mismo lugar. Ay, mi madre. Eso no es para todo el mundo. ¿Esos son para quién? Para los hijos, los escogidos. Aquellos que dicen, heme aquí. Porque sí, hay personas que tienen que el llamado viene a ellos, pero renuncian, lo rechazan. Entonces esto no es para todo el mundo, es para aquellos que se alinean al plan de Dios en su vida. Mira, ¿a quiénes le llama la atención lo sobrenatural? Vamos un momentico aquí a 1 Corintios 2, 14. ¿Están ahí? Mira cómo dice, pero el hombre natural no percibe. Mira cómo sus sentidos no están activados. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura. ¿Ve? Está hablando del hombre natural. ¿Cuántos aquí son naturales? Bueno, hay un hombre natural en ti, pero hay un hombre espiritual también. Hay una diferencia cuando tú te alineas al espíritu y no a la carne. Porque si tú te alineas a la carne, todas estas cosas las vas a ver como locura. ¿Y qué es eso? Que brincan tanto y mira aquella temblando y que se cae para el piso y qué pasó aquí. Y tú empiezas a analizar
Y hay tantas cosas que vienen a tu mente, es el mismo diablo trayendo obstáculos. Oye, ¿por qué la persona se para en el púlpito y tú empiezas ahí a buscar pretexto? Eso es naturaleza caída. Eso es lo que se manifestó en Adán. Entonces tú tienes que salir de ahí. Mira lo que sigue, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, no hay entendimiento, está oscurecido. Estas personas que se mueven a través de la carne son personas que pueden estar en la iglesia, pero no pasa nada, no sucede, no avanzan, no hay ningún cambio en estas personas. ¿Por qué? Porque para ellos todo esto es locura. La fe para ellos no existe, aunque la tienen. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Gálatas de que aunque son herederos, dice que no difieren del esclavo, aunque son herederos de todo, aunque todo lo que Dios le ha dado se le pertenece, no acceden. ¿Por qué? Porque están encegados, están en tinieblas. Dice que para ellos es locura. Así es. Dice, porque para ellos es locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira cómo es estas cosas que suceden en un culto. ¿Ves? Se han de discernir espiritualmente. Yo no puedo discernir las cosas espirituales en la carne porque son locura. Hubo un tiempo que yo estuve en la carne y estas cosas las veía como locura. ¿Cuántos se entienden lo que estoy diciendo? Y decía, bueno, pero qué religiosa esta persona. Todo el tiempo es hablándome. Y tú no entiendes. Y tú no entiendes que ese llamado es para ti también. Pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque estás en la carne. Por una vez tú te alineas al Espíritu. Una vez tú te conectas con el Espíritu, todo cambia. La perspectiva cambia. Entonces tú empiezas a actuar locamente también. Y yo lo voy a llevar a un lado. Mira, el hombre que tiene una conexión con el Espíritu Santo puede ver lo sobrenatural. El hombre que tiene una conexión con el Espíritu Santo puede ver lo sobrenatural. Alguien que no tiene una conexión con el Espíritu Santo no lo puede ver. Aunque el Espíritu Santo puede ser que more en él. Aunque aceptó a Jesús. Si tú no tienes esa conexión con el Espíritu Santo, lo sobrenatural no lo puedes ver. Estás ciego, estás en esclavitud. Porque la ceguera espiritual tiene que ver con esclavitud. Todavía tus ojos no han sido abiertos. Por eso es que hubieron unos discípulos que caminaron con Jesús. Jesús resucitado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas la presencia que se sentía ahí? Un Jesús resucitado. Caminando con discípulos. Y ellos haciéndole el cuento. Dicen de que resucitó Jesús. Y ellos hablando y Jesús caminando con... Y no me diga. Y dice que Jesús le abrió el entendimiento. Ay, mi madre. Y en el momento en que le abrió el entendimiento, conocieron las escrituras y pudieron darse cuenta. Fíjate que ellos mismos dijeron, wow, pero tú no sentías el fuego que había en nosotros. Porque tú puedes caminar con Jesús y estar ciego espiritualmente. No le conoces. Mira cómo tú puedes amar a Jesús y no conocerlo. Porque ahí estaba, cuando Jesús se vira y le dice a sus discípulos, ¿y quiénes dicen que yo soy? Dice que unos dijeron, dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que eres un profeta más. Mira, ahí estaba Juan, el discípulo amado. Ahí estaba Jacobo, uno de sus escogidos. Personas que vieron a Jesús haciendo milagros. Ninguno, todos quedaron callados. Nadie sabía responder quién era Jesús. Porque tú necesitas una revelación del Espíritu para poder tú saber quién es Jesús en tu vida. Solo Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y mira cómo Jesús testificó y le dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hace falta la conexión con el Padre para la revelación, para tú poder caminar en los preceptos divinos y no los preceptos del mundo. Tú tienes que entender que hay dos agendas. Está la agenda natural y está la agenda espiritual. Entonces, ¿a cuál agenda tú te vas a alinear? Mientras tú sigas alineado a la agenda natural, todo esto va a ser locura para ti. Y vas todos los domingos y vas todos los jueves y no hay cambio y no hay nada porque no estás alineado. No estás mirando, estás cegado, estás en oscuridad. La luz tiene que alumbrarte. En el momento en que la luz alumbró el entendimiento de esta gente, pudieron entender que era Jesús quien caminó con ellos. Entonces eso es lo que tenemos que entender, de que tú puedes vivir una religión y no te das de cuenta. Mira, yo me acuerdo y le estaba testificando a Dinora de que al principio de mi ministerio, porque mi ministerio no empezó aquí, mi ministerio empezó desde que Dios me hizo el llamado.
y yo empecé a sentir todas estas revelaciones y cosas que han tomado lugar en mi vida. Yo me acuerdo que yo vi una visión mientras estaba manejando. Era un árbol que venía del cielo y un árbol que venía de la tierra. Estos dos árboles eran idénticos, porque tú tienes que entender de que la religión se parece. Se parece. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? No mires el árbol, mira los frutos. Mira los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos solamente vienen del Espíritu. El árbol que viene de la tierra es un árbol de hoja, no hay fruto en ello. Mucha palabrería, pero no hay fruto, no hay cambio, no hay transformación. Yo puedo ver cada vez que alguien se une al ministerio, empieza a ser transformado. Amén. Y eso no es porque el poder, no es de nosotros, es el Espíritu Santo. Estoy alineándote a la agenda del cielo. ¿Por qué? Porque es un árbol de fruto. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Alíñate a la agenda del cielo. Porque hay una agenda que te quiere destruir y se parece. Se llama la religión. Amén. Mira, el hombre que tiene una conexión con el Espíritu puede ver lo sobrenatural, pero no lo puede explicar. ¿A cuántos le pasan? A veces tenemos algo sucede en nuestras vidas, nuestros ojos son abiertos y podemos ver cosas sobrenaturales, pero no las podemos explicar. Por eso es que Dios permite los milagros. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te mueves, ¿sí me entiendes? En estas profundidades del Espíritu, es necesario que te muevas en lo que se llaman las señales. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da a entender al mundo de que hubo una visitación divina. ¿Ve? Por eso es que Pablo decía, yo no me muevo por un intelecto, ¿ve?, natural, sino que yo me muevo a través de manifestación. ¿A través de qué? A través de mi devoción con Dios se manifiesta, ¿sí me entiendes?, los frutos del Espíritu a través de mi vida. Y tú puedes ver como Pablo, donde caminaba, dice que aún la sombra empezaba a libertar cautivos y la gente era sana. Entonces nosotros tenemos que desear eso. Eso no podemos decir, eso para Pablo nada más. O no, eso nada más solamente para Benny Hinn. No, eso es para ti también, porque tú tienes un llamado. Y Dios quiere hacerlo, pero tú tienes que alinearte. ¿Cómo? Tus deseos. Deséalo, anhélalo. Empieza a buscar más de Él. Tú nunca vas a buscar algo que tú no anheles. Tú nunca te vas a preparar a algo que tú no desees. Nunca, jamás. Para tú poder hacer algo, una extramilla para Dios, tú tienes que desearlo. Es imposible que tú lo hagas si tú no lo deseas. Amén. Ahora yo puse aquí, ¿qué es sobrenatural? Mira, es importante entender, señores, de que Dios mismo dijo, escribe la visión. ¿Ve? Escribe la visión. Tú tienes que aprender a escribir la visión. No te dejes engañar por el enemigo, porque muchas veces se pierden visiones de Dios porque no las escribe. Todos los profetas se manifestaron en esa atmósfera. Mira, yo le decía a mi esposa, mi amor, hay personas que reciben una canción profética y la escriben, la canción. Y donde quiera que ellos van, ellos cantan la misma canción. ¿Mentira o verdad? Cantan la misma canción y esa canción produce sanidad. Y la gente empieza a sentir la presencia de Dios con la misma canción, señores. Entonces, ¿cómo yo no voy a conectarme a un mismo mensaje? Escucha el mensaje una y otra vez. Escribe la visión, porque esa visión te va a hablar. Mira cómo los hombres de Dios escribieron la visión aquí y todavía no está hablando nosotros. Entonces no te dejes engañar. El Espíritu Santo no siempre se va a poner al lado tuyo y hablarte al oído y decirte, eso se llama el mover profético. El mover profético es cuando tú te paras a hablarle, ¿ve?, a las personas a través de lo que tú estás escuchando. Eso es una atmósfera profética. Pero mientras esa atmósfera profética no se ha manifestado, tú tienes que escribir la visión. Y moverte a través de ¿qué? De escribir la visión. Lo que Dios te mostró, lo que te entregó. Eso en intimidad o en lo que sea. Tú lo escribes y tú fluyes a través del don. Pero tú tienes que entender que lo que no es tuyo, tú tienes que escribirlo. No te dejes engañar, porque hay un espíritu que me tocó a mí también, que te dice a ti, porque si tú, para tú ser un hombre de Dios, tú no puedes escribir, tú tienes que fluir nada más. Mentira del diablo.
Mentira del diablo. La Biblia dice, escribe la visión. Le dijo al profeta Jeremías, le dijo, escribe la visión. Le dijo, y esa visión va a ir de generación en generación. Tú tienes que entender que todas estas cosas que hacemos son dinámicas espirituales. Porque si alguien que estudia la ciencia la escribe para que pase de generación en generación, ¿por qué la palabra de Dios no la vamos a hacer? Entonces tú tienes que coger y analizar que lo que se ve está hecho de lo que no se veía. Son dinámicas de Dios que el mundo se ha querido robar. Entonces en el mundo se puede aplicar, pero no se puede aplicar para con Dios. ¿O no? Porque Dios tiene que salir del trono, venir y hablarme a mí para mentira del diablo. Dios hace como Él quiere. Yo soy quien tiene que alinearme a la visión. Si Dios me da a mí una visión, yo la escribo. Y a través de esa visión voy a fluir. ¿Ve? Y todo aquel que a través de la fe se conecte, recibe lo que esa visión trae. Amén. Entonces no te dejes engañar, porque el enemigo es un experto trayendo engaño al corazón. Amén. Mira como una sola canción tú la oyes, la oyes, la oyes y produce, y produce, y produce. La misma canción, señores. Porque tú tienes que entender que lo divino es eterno. Ay, mi madre. Dice que es sobrenatural. Es lo que no puede ser explicado. Esto es lo que es sobrenatural. Yo tengo que entender de que para yo poder entender lo sobrenatural, yo tengo que estar conectado al Espíritu. Porque es algo que en la carne no puede ser explicado. No hay ningún estudio natural que te pueda a ti descifrar un milagro. Pero hoy yo vengo a decirte que un milagro es algo que Dios te devuelve. Mira, tú dices, ven acá, Gerin, pero el ciego, dice la Biblia que nació ciego. Sí, pero él no fue creado para ser ciego. Por eso recibió la vista. Se le devolvió lo que él estaba supuesto a recibir desde que nació. Lo que el mundo le robó. Y tú puedes ver como tú estás sano y de momento viene una enfermedad y te roba tu sanidad. Y tú entras ahora en tantas dinámicas de esclavitud. Pero esa no era tu esencia. Se manifiesta Dios con un milagro y te sana. No quiere decir que Dios hizo algo. Dios te devolvió algo. Algo que era tuyo. Y eso es lo que es un milagro. Un milagro es tú recibir lo que era tuyo. Y tú dices, ven acá, Gerin, pero la viuda de Naín recibió aceite y harina. Es verdad. A la fe de esa mujer la hizo recibir aceite y harina. Ahora, ¿qué significa esto? Si tú te vas al libro de Génesis, tú puedes ver cómo Dios dijo después que se hizo el sacrificio. Noé hizo un sacrificio que fue dolor fragante delante de Dios y Dios pronunció, nunca más yo voy a traer destrucción sobre la tierra porque he entendido que Dios, el hombre es malo aún desde su comienzo. ¿Ve? Dice, y nunca más voy la sementera no va a faltar, ni la siega, ni el verano, ni el invierno, ni el otoño. Y ahí tú puedes ver cómo las bendiciones de Dios no fallan. ¿Y por qué aquí falló? ¿Por qué estaban experimentando hambre cuando Dios dijo que no iba a fallar? Y eso lo revela Elías. Elías le dice al rey, es por tu culpa. Porque el rey le dice, ¿eres tú quien perturba a Israel? Dice, no, eres tú. ¿Por qué? Porque le has dejado que las tinieblas te roben. Entonces esta mujer, por la fe, recibió lo que se había robado Satanás por 3 años. ¡Ay, mi madre! Es que tú tienes que entender que el milagro sobrepasa los parámetros naturales. Mira, imagínate que para que esta mujer recibiera harina y aceite, tenía que nacer una mata y la mata tenía que dar un fruto y el fruto tenía que ser cosechado y la cosecha, mira todo lo que tenía que pasar, todo se lo robó Satanás y Dios se lo devolvió a esta mujer por cuanto ella creyó. Entonces tú tienes que entender que un milagro no es algo que Dios está como que creando para ti, no es algo que era tuyo y se lo robó el enemigo y te lo está devolviendo. Eso es lo que es un milagro. Tú nunca has visto que Dios le ha dado 3 orejas a alguien. No, es un don nada más. ¿Ves? Los ojos, ¿qué es lo que te da la vista? ¿Qué es lo que te pone a hablar? El mudo le da el cojo le restaura sus pies. No es que le da 7 pies. No, por si acaso se le cae alguno. Entonces ahí Dios está creando algo. No, te está devolviendo. Eso es lo que es un milagro. Es cuando Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para devolver lo que el diablo se robó. Y eso yo tengo que entenderlo porque eso me alinea a mí. ¿A qué? A que los deseos míos empiecen a alinearse a Dios. Señor, yo deseo la prosperidad tuya y no la del mundo. Mira cómo Jesús se vira y le dice a sus discípulos, mira, aprendan a orar
el pan de cada día, dámelo, ¿cuándo? ¿En una semana? Hoy. Pero el diablo que te dice, no, tú tienes que esperar una semana. Son las riquezas injustas. Tú tienes que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ves? Y a veces hasta dejar una semana en fondo para recibir lo que Dios te está diciendo. Hoy es que te lo quiero dar. Pero estamos, ¿qué? Alineados a la agenda de la tierra. Cuando Dios te está diciendo, yo quiero darte lo verdadero. Mira, yo todavía no he experimentado lo verdadero. Pero yo sé que lo verdadero debe ser algo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte el pan tuyo diario. ¿Por qué tienes que esperar una semana y un mes y pasar por tantas cosas? Porque estás alineado al mundo. Alíñate a Dios. Que todas tus perspectivas estén en Dios. Señor, yo estoy esperando en ti. No me interesa lo que este mundo. Mira cómo el rey David, él estaba tan contento con sus ovejitas hasta que se manifestó Dios y le dijo, no, úngeme a este tipo. ¿Ves? Úngeme a este hombre. ¿Por qué? Porque la agenda de la tierra dice que eres un pastor de ovejas, pero la agenda del cielo dice que es un rey. Y no es cualquier rey, es un rey conforme a mi corazón. Él va a hacer las cosas que a mí me agradan, ¿ves? Y aún aquellas que él hace que no me van a agradar, van a ser para un propósito. Y es para escribir salmos poderosos que van a tratar contigo, conmigo. Entonces tú tienes que entender que cuando tú te alineas a la agenda del cielo, cosas nuevas van a tomar lugar en tu vida. Amén. Y no es lo mismo. No lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y mañana me levanto y trabajo y regreso y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero Dios hace todas las cosas nuevas para ti. O sea, cada día tiene su propio afán. Hay algo nuevo, una misericordia nueva cada mañana. ¿Y qué pasa? Que estás en lo mismo. Es que estás alineado ¿a qué? A las perspectivas del mundo y no las perspectivas del cielo. Mira cómo Jesús decía, oye, yo no sé lo que me espera en este día. Los pájaros saben dónde sus nidos, pero yo no tengo ni de dónde acostarme. Yo estoy guiado solamente a través de la guianza de Dios. Yo no sé para dónde Dios me va. A mí me encanta Jesús porque Jesús se preparaba en el día. ¿Ves? Él tenía sus milagros y habían otros que los arrebataban. Mira cómo él se preparó para ir. ¿Ves? Él decía, en este día yo voy a ir a libertar el Gadareno, después voy a regresar y voy a resucitar. Bueno, no resucitar, sino que él iba a sanar a la hija de Jairo, pero en el camino vino una mujer y arrebató un milagro. Le tocó el manto y él dijo, Dios mío, me llevaron el milagro que iba para la hija de Jairo. Fíjate que él tuvo que esperar a que la hija de Jairo muriera, porque ahora él tenía que ir a una dimensión mayor. Y era resurrección. Ya no iba a haber sanidad, sino que resurrección, porque la sanidad se arrebató. ¿Ves? Y es lo que tú tienes que entender, de que cuando Dios permite que cosas pasen en tu vida, es porque va a hacer cosas mayores. Amén. Es porque tú vas a ir en diferentes plataformas mayores. Entonces, cuando tú tienes un corazón guiado por mi madre se rompió el carro aquí en el medio del expressway, ahora yo que iba, mira, es algo mayor. El que va a parar necesita una palabra tuya. Y entonces tú tienes que entender que las cosas que le pasan a un hijo de Dios no son por gusto, es porque hay cosas mayores. Hay cosas mayores. Y tú lo puedes ver con Jesús. Hubieron personas que ellos mismos escribieron su propio milagro. Como la mujer que le dijo, oye, pero yo me voy a meter abajo de la mesa y comerme las migajas. Esa mujer arrebató ese milagro porque no era para ella. Aún Jesús le dijo, oye, no es tu tiempo. Jesús le estaba diciendo, no es tu tiempo. Y él dijo, oye, mira, yo sé que no es mi tiempo, pero yo voy a arrebatar aquí algo. Algo me tengo que llevar yo porque yo vine a ver a Jesús. Y cada vez que tú vas a ir a ver a Jesús, algo pasa, algo sucede. Tú tienes que entender que tú no estás entrando en la presencia de Dios por gusto. Algo va a suceder. Porque Él es bueno. Di conmigo, Él es bueno. Él es bueno. Mira, lo sobrenatural es lo que no se puede explicar. ¿Ves? Es lo que trasciende lo natural. Trasciende lo natural. Tú nunca vas a entender a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni nada que tiene que ver con Dios en tu mente natural. Tiene que haber una transformación, un cambio de mente. Mira, tú tienes que entender que en ti hay un soplo nuevo. Tú tienes que entender que en ti hay una naturaleza nueva. Por eso es que Pablo decía, yo soy extranjero en esta tierra. Él decía, yo soy
un embajador del cielo aquí en la tierra y tú tienes que sentirte igual. La razón por la cual cada vez que te ven diferente y te ven como alguien extraño es por eso, porque tú eres extraño. Mira, a mí una vez me dijeron, ¿tú crees en los extraterrestres? Yo le dije, sí, yo soy uno de ellos. Porque tú tienes que reírte al diablo en la cara. Yo soy uno de ellos. Dice la Biblia que yo soy un extraterrestre aquí en la tierra. Yo soy del cielo. Imagínate, yo estoy en la tierra. ¿Qué cosa es eso? Extraterrestre. Tú no ves lo diferente que yo soy. Ríete al diablo en la cara. Yo no tengo que sacar 7 libros ni para tratar de... Mira, ese tipo no te va a entender. Entonces tú le dices, sí, yo soy uno de ellos. Y ya. Y te lo quitaste de arriba. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar. Dice que tú tienes que tratar al necio como el necio es. Alguien que esté mal en su mente, tú no lo vas a poder arreglar. Es más, ni tú mismo pudiste arreglarte. Tú necesitas de Jesús. Él también lo necesita. Para esa persona poder entrar en sus cabales espiritual, hablando espiritualmente, él necesita a Jesús. Él necesita el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es quien convence el corazón. Yo nunca voy a convencer el corazón de nadie. Por eso yo no me pongo a discutir con esa gente. La discusión para mí no existe. A mí no me gusta eso. El Espíritu Santo no te lo ha revelado. Entonces, ¿qué te puedo revelar yo? Jamás te voy a revelar nada. Yo voy a gastar todo mi tiempo y mi saliva y jamás voy a producir nada. Déjale que el Espíritu Santo trate con tu corazón y después entonces yo podré tratar contigo. Amén. Mira, el significado de locura también es importante porque te da a entender el por qué nos llaman locos. Es necesario de que cada vez que algo suceda en tu vida tú busques la profundidad. Mira esto. La palabra locura proviene del latín locura, que se relaciona con lugar apartado. ¿Ves? Mira cómo las personas te dicen, tú estás loco, es porque tú estás apartado. ¿Ves? Entonces, el simple hecho de llamarte loco, porque a Jesús lo llamaron loco también. ¿Por qué? Porque Jesús era apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para un diseño divino. ¿Ves? Para tú poder ser loco de verdad, como dice la Biblia, tú tienes que ser apartado para un diseño divino. Dice, y se refiere a no estar en el lugar o la situación correcta. ¿Ves? Mira cómo lo que es correcto para el mundo no es correcto para el espíritu. No lo es. Mira, todavía no pueden entender, las personas no pueden entender cómo un niño de 19 años pudo derribar un gigante con una piedra. Y ellos dicen, no, es que la piedra cogió no sé cuántos kilómetros. Mira, eso es Dios. ¿Entiendes? Es Dios, porque tú tienes que entender que los milagros lo que hacen es producir, ¿entiendes? Es producir fe en el pueblo. Pero los que están oscurecidos no lo ven. Entonces tú puedes ver cómo hay milagros que suceden en la iglesia, pero las personas oscurecidas siempre están diciendo, no, porque lo que tuvo que pasar es esto y todo tiene que, se tiene que hallar la lógica de las cosas, pero si hay lógica no hay fe. Y la lógica es del mundo y la fe es de Dios. Entonces, o tú le crees a Dios o tú le crees al mundo. Entonces, si yo le creo al mundo, ¿qué hago en la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me siento? ¿Para qué voy a estar yo pasándome tantas horas? ¿Ven? Para no creer. Señor, te estás perdiendo uno y el otro. Ni vas a disfrutar el mundo. Yo te entrego el mundo. Ya yo no quiero saber del mundo para nada. Pero yo estoy entregado a Dios. Entonces, si tú no te vas a entregar a Dios, entonces vas a perder los dos. Porque en el medio no puedes estar. Tu reino no existe. Amén. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si tú no te conviertes, entonces esto es en vano para ti. Todo va a ser locura. ¿Ves? Tú necesitas apartarte. Y ahí es donde está la santidad. Cuando tú te apartas para el diseño divino. Mira. Y se refiere a no estar en el lugar o la situación correcta. También significa estar fuera de la realidad. Este tipo de personas como yo, estamos fuera de la realidad. Yo no puedo entender cómo yo podía hacer todo lo que estaba haciendo con dolor en todo mi cuerpo. 1 año y pico lleno de dolores. Me levantaba en dolor, me acostaba en dolor, dormía en dolor. ¿Y ustedes lo entendían? No lo entendían. No lo entendían. Pero yo seguía funcionando porque no prestaba atención a eso. Locura. Yo confiaba en Dios. Decía, Señor, yo estoy en tus manos. Tú me llamaste. Tú fuiste quien me enviaste. Yo sé que tú me vas a respaldar y lo hizo. Lo hizo. Yo terminaba el día, llegaba a mi cama y decía, yo no pude entender cómo yo terminé mi día hoy. Ahora yo sabía lo que tenía y yo lo mostraba, para nada. ¿Tú me viste a mí afligido alguna vez? Para nada.
Porque yo sé esperar que en el tiempo de tiniebla no se puede sacar un fruto. Ese es el tiempo de silencio. Y cuando Dios te dé la victoria, entonces habla. Porque le vas a dar la gloria a Dios. Mientras tú estés en tiniebla y tú abres la boca, le diste gloria a las tinieblas. Entonces, tiempo de tiniebla es tiempo de silencio. Porque el tiempo de tiniebla va a existir. Se va a manifestar. Aún Jesús dijo, me es necesario hacer las obras de mi Padre mientras es de día. Va a llegar la noche donde no se puede hacer nada. O sea, la noche llega. Va a llegar el tiempo de tiniebla. Ese tiempo, haz silencio. Porque en ese tiempo tú le vas a dar gloria al enemigo. Porque es el tiempo del enemigo. ¿Ves? No saques ningún fruto en el tiempo de tiniebla porque lo vas a perder. Ese es el tiempo de silencio. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Hago silencio. Pacientemente esperé en Jehová. Hasta que se manifestó el día. Hasta que se manifestó la luz a lo que yo le sirvo. ¿Ves? Y una vez se manifestó lo que yo le sirvo, entonces accedo, abro mi boca y empiezo a glorificar a Dios como lo hacía el rey David. Amén. Mira, Romanos 12:2. Vamos un momentico, Romanos 12:2. Rapidito. ¿Están ahí? Dice, no os conforméis. Mira lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué te está diciendo? Transformaos. Tú tienes que transformarte. Eres tú quien tiene que trabajar contigo. ¿Ves? No es el pastor, no es el líder, eres tú. Tú tienes que desearlo. Por eso es que yo te estaba hablando de los sentidos. Alinea tus sentidos. Alinea tus ojos, alinea tu boca, alinea tus oídos. Alinea las cosas que hace, tus frutos, alínealo. Dice, ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces, una vez tú eres transformado en la renovación de tu entendimiento, de tu mente, entonces, para que provoque, espérate un momentico, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mira cómo la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, se va a manifestar en mí, en el momento en que yo cambio mi mente. Cuando yo me conecto al Espíritu, ahí es donde, toma el orden divino en mi vida. ¿Ve? El orden de Dios, empieza a alinearse las cosas en mi vida. ¿Sí me entiende? De una manera poderosa, porque yo no lo voy a entender en la carne, pero en el espíritu sí. ¿Tú quieres ver lo sobrenatural? Permite ser transformado por medio de la renovación de tu mente. Permite, eres tú quien lo permite, eres tú quien tiene que hablarte y decir, Gerin, ser transformado. Gerin, tú tienes que creer. Gerin, tú necesitas creer. No tienes opción. ¿Ves? La opción que hay es muerte y vida. Escoge la vida, Gerin. Escoge caminar en los preceptos de Dios. Eres tú quien tiene que hablarte una y otra vez, todos los días. Gerin, pide perdón. Gerin, tú tienes que aprender a ser prudente. Gerin, tienes que pasar por alto la ofensa. Háblate a ti mismo. El rey David lo hacía. Ay, me van a llamar locos, pero si somos locos. Dice que los que se salvan, dice que para los que se pierden el evangelio es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. La misma locura para el que se salva es poder. Dios mío. Imagínate, lo que el mundo mira como locura, para nosotros es poder. Entonces tienes que aprender este principio. Vamos un momentico a Éxodo 3. Vamos para el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 1. Llamamiento de Moisés. Y aquí yo quiero desarrollar lo que estoy tratando de hablar. Estoy tratando de hablar lo que es quienes son cautivados por lo sobrenatural. Éxodo 3, del 1 al 22. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro. Este es el llamamiento de Moisés. Su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mira cómo él los sacó. ¿De dónde? Porque este era un sacerdote en Medián. Pero Dios lo llevó al monte de Dios. Aquel que tiene el llamado, Dios lo va a traer. Mira. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza en fuego y la zarza no se consumía. Mira cómo él empezó a mirar un milagro. Ahora escucha esto. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión.
¿Por qué causa la salsa no se quema? O sea, mira cómo los hombres de Dios siempre van a ser atraídos por los milagros. Y tú puedes ver cómo tú vas a la iglesia, pero tú estás a la expectativa de un milagro. Y tú vas a los diferentes eventos que existen y tú vas con expectativa de un milagro. Eso te da a entender que tú tienes un llamado. Porque aquellos que no tienen un llamado ni siquiera quieren hacerlo. Ay, qué pesadez volver a ir. Y tengo que ir ahora con mi esposa me tiene loco y llamándome, vamos para la iglesia. No. Ya estoy cansado. Mira, eso tiene que ver con el llamado. Tiene que ver con el llamado. Tiene que llegar el momento en que tú desees ver los milagros de Dios. Cuando tú te conectas y tú empiezas a mirar la dinámica de Dios tomando lugar en tu vida, en tu diario vivir. Entonces tú empiezas a ver como Moisés que la salsa no se consume. Y yo te voy a explicar qué significa esto. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Mira cómo Dios habló desde el medio de la zarza. Y esto tiene algo significativo. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira cómo el primer instinto que nos pasa a nosotros es temor. Es temor. Yo no sé si tú entiendes que cuando tú naces en este mundo, tú naces llorando. Y cuando te vas también. Porque esto es un mundo de ¿qué? Caído, es un mundo de llanto. ¿Tú sabes quién quita y enjuaga tu llanto? Dios. ¿Tú sabes quién quita el temor? Dios. Tú sabes, mira, es imposible acercarte a Dios sin temor porque Dios tiene que vestirte. Él tiene que cubrirte nuevamente porque tú estás ¿en qué? Tú estás en pecado. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, es normal que tú te sientas como Moisés. Mira, dijo luego Jehová, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia y he decidido, mira, Dios conoce tu angustia. Tú tienes que entender que en el momento en que tú te acercas a Dios, Él conoce tu angustia. Aprende a mostrarle a Dios tus áreas en crecimiento. Yo le decía, no me acuerdo si a mi esposa o a alguien, yo le decía, mira, tú tienes que entender que todo lo que tú mantengas en oculto, Dios lo respeta. Esas cosas que Él sabe que te están destruyendo, pero tú las mantienes en oculto, Él lo respeta. Tráelas a la luz. Tú quieres un cambio, tráela a la luz. De la única manera que Dios va a trabajar contigo es cuando tú traigas a la luz las cosas que tienes ocultas. Mientras tú las mantengas en ocultas, es una puerta que tienes hacia el enemigo. El enemigo tiene acceso a ti y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque le pertenece al enemigo. Dios es justo. Dios no puede coger y manifestarse con el poder, ¿sí me entiende? Que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él tiene que entender de que tú quieres, tu voluntad está en dejar eso oculto. Y eso que tú tienes oculto le pertenece a las tinieblas. Entonces sácalo a la luz. Una vez tú lo sacas a la luz, Él se puede levantar contra Satanás y decirle, no es mío. ¿Por qué? Porque ahora me pertenece, lo trajo a la luz. Y entonces Dios puede tratar contigo. Amén. Y he decidido, mira, es Dios quien ha decidido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel. Mira cómo Dios lo que desea es el bien para ti. ¿Ves? Él quiere sacarte del lugar de esclavitud para llevarte a un lugar que fluye leche y miel. Dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice, él clamó, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mira cómo el clamor sigue clamando, porque eso está llegando delante de tu Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los han oprimido. Dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mira cómo Dios le da una orden a este hombre. Le dijo, primero la visión que él vio lo atrayó. Porque eso es lo que tú tienes que entender. Para tú poder recibir algo de parte de Dios, tú las cosas sobrenaturales te tienen que llamar la atención. ¿Ves? Entonces mira esto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Mira cómo Dios le está dando una orden
ve a Moisés, pero yo lo que estoy ahora es leyendo para después entonces desarrollarlo, porque hay unos puntos poderosos que quiero tomar aquí de esta escritura. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Dice, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Mira, tú tienes que entender que cuando tú entras en la presencia de Dios, es el momento que tú tienes para hacerle pregunta a Dios. Este hombre empezó a hacerle preguntas: pero ven acá, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo lo otro? Ese es el corazón correcto. Tú tienes que dejarte guiar. ¿Por quién? Por Dios. Si tú le perteneces a Dios, déjate guiar por Él. Cuando tú entras en la presencia de Dios, ¿para qué tú entras? Es para dejarte guiar. Mira cómo este hombre estaba en la presencia de Dios y él tomó y empezó a decirle: ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo lo otro? Y empezó a abrir su corazón y enseñarle. ¿Sí me entiendes? Mira, yo tengo esta debilidad y tengo aquello. Entonces Dios empezó como a tratar con Moisés. Es imposible que Dios trate contigo si tú no te abres con Él. Aunque Él lo sabe, Dios lo sabe. Fíjate cómo le dice: ¿acaso yo no sé que tú eres tartamudo? ¿Quién hace la boca? No soy yo. Pero yo necesito que tú seas así. ¿Por qué? Porque hay un propósito por eso. ¿Para qué? Para que tú aprendas a depender de Aarón también. Para que Aarón dependa de ti, tú dependas de Aarón, porque Dios hace un equipo. Amén. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Este es el nombre que le voy a dar. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha parecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Me llama la atención cómo desde Abraham hasta Moisés, que se manifestó la presencia de Dios, fueron 400 años. Creo que eran 430 años, algo así. Pero por ahí, 400 años. Y desde Malaquías hasta la venida de Cristo fueron 400 años. Tú tienes que entender de que Dios es un Dios de principios. Es un Dios de orden. Mira cómo cuando Jesús resucita, ¿ve? Cuando ellos son sacados de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí donde reciben los mandamientos. Y cuando reciben los mandamientos fue en el día de Pentecostés. Cuando resucita Cristo, está 40 días y 40 noches está con el pueblo. Y cuando es tomado arriba el día de Pentecostés, reciben las escrituras en sus corazones, que es el Espíritu Santo. Y son cosas que toman lugar. Del Antiguo Testamento habla del Nuevo. Son cosas que toman lugar. De la misma manera que se manifestó las cosas naturales para Israel, se mostraron las cosas espirituales para nosotros. Y ahora Dios viene a tomar lugar otra vez, las cosas naturales que van a tomar lugar en Israel en los tiempos postreros, en estos 7 años de tribulación. ¿Ve? Entonces, por eso es que Dios, cuando sacó a Abraham, le dijo: mira las estrellas, hablando de nosotros, y le dijo: mira la arena, hablando del pueblo de Israel. ¿Entiendes? Hay una descendencia espiritual y una descendencia natural. Y Dios está uniendo los dos. ¿Haciendo qué? La amistad. Y es algo bien precioso que lo entienda. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del feruseo y toda esa gente. Dice: y oirán tu voz, y irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto, mira lo que Dios le está diciendo, porque Dios te prepara. Por eso es necesario entrar a la presencia de Dios a ser preparado. Le dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano. Mira cómo Dios dice: yo voy a extender mi mano. Aunque él se oponga, no importa, porque yo estoy contigo. Dice: y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Vamos a dejarlo en el 20, no, es hasta el 22. Mi madre. Y yo diré
a este pueblo gracia yo daré gracia a este pueblo en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pidieran cada mujer a su vecino y a su huésped alhajas y todo. Despojaron Egipto, le quitaron todo el oro y podemos ver todo lo que hizo. Ahora vamos un momentico al 4:17, ya para terminar lo que es y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Mira cómo Dios no solamente Él te envía, sino que Él te da una señal. Él te da una señal con la cual tú vas a hacer todas las cosas. En este caso, la señal que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. En Él era la vara. La vara era la que hacían los milagros. A través de la vara abrió el mar rojo y eso representa el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Porque en Él es el que está las maravillas, los milagros. ¿Ves? De la única manera que tú entiendes que el fuego no consume la salsa es a través del Espíritu Santo. Mira, para ser cautivado por la sobrenatural se van a manifestar 5 principios. Mira, el 5 está en representación de la gracia. ¿Ves? Entendiendo que no es por mi merecimiento, sino por el favor y la gracia de Dios. Tú puedes ver cómo Moisés no era una gente calificada. Era tartamudo, era un tipo que se airaba fácil. Mira cómo la Biblia lo llama el hombre más manso que hubo, pero mira cómo Jesús dice: yo soy manso y humilde. O sea, hay una diferencia entre la humildad y la mansedumbre. Tú puedes ser manso, pero a lo mejor eres altivo. Mira cómo Dios le habla, imagínate, Dios diciéndole, háblale a la roca, y después le mete un pescozón a la roca. Entonces tú tienes que entender de que tú tienes que ser manso y humilde. Las dos cosas tienen que manifestarse. No solamente la mansedumbre, sino la humildad. Mira cómo Jesús era manso y humilde de corazón. Pero Moisés no, Moisés era manso nada más. Entonces es algo bien precioso que entiendas de que mi modelo a seguir no puede ser Moisés, tiene que ser Jesús. El manto que yo deseo es el manto de Jesús, el manto de favor, de gracia, de misericordia, no el manto de Elías. Mira cómo los discípulos dijeron: ¿quiere que hagamos como Elías, que bajemos fuego del cielo y consuma a todos estos tipos? Y dice: pero ustedes ¿de qué espíritu son? Yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a Jesús. Y todo lo que se alinea a Jesús, como Pablo, como Pedro, toda esta gente que se alinearon a Jesús, nosotros podemos alinearnos a ellos. Pero tú no puedes alinearte a lo que sucedió en el ámbito pasado, lo que es en el Antiguo Testamento, porque era el tiempo de la ley, juicio. La ley representa juicio. Entonces todas esas cosas es para manifestar el Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que alinearme a Jesús. ¿Ves? Todo lo que se alinea a mi vida tiene que ser Jesús. ¿Ves? Por eso yo amo y no tengo odio. ¿Por qué? Porque el odio estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se manifiesta el amor. Y todo lo sufre, y todo lo perdona, y todo lo espera. ¿Ves? Todas estas cosas tienen que tomar lugar en Jesús. No, gloria a Dios por todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero es un reflejo de lo que había de venir. Así es. Amén. Entonces tú tienes que agarrar el Antiguo Testamento y leerlo y entenderlo para que tú entiendas lo que hizo Jesús. Tú puedes ver como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, y tú dices: Dios mío, pero era malo Dios. No es que Dios era malo, era que ese era un tiempo de muerte. La ley, ¿qué es lo que hacía la ley? Empoderaba el pecado para después destruirlo con la muerte de Jesús. Entonces tú tienes que entender que si tú vives la ley, tú estás en muerte. Tú estás sirviéndole a la muerte, al pecado, porque es imposible cumplir la ley, pero a través de Jesús sí, porque el Espíritu Santo te ayuda. Amén. Entonces es algo bien precioso que lo entiendas. Mira, número 1, tienes que tener un llamado. Esto es lo que tiene que pasar. Mira, la persona que no tiene un llamado, es imposible que entienda estas cosas. La razón por la cual tú te levantas y haces tantas cosas, ¿ves? El día de que tú vienes aquí y tú renuncias a muchas cosas, porque es una lucha la que tú tienes diaria para servirle a Dios. Eso lo haces porque tienes un llamado. Tú tienes que reconocer que tú tienes un llamado. Nadie te puede decir a ti no, porque tú nada más que vienes a servir, nada más a sentarte en una silla. Mentira del diablo. Tú tienes un llamado. Si a ti te llama la atención lo sobrenatural es porque tú tienes un llamado. Tienes que reconocerlo porque en el momento en que tú lo reconoces, tú te alineas. Tú te alineas a las cosas que tú reconoces. Si tú no reconoces algo, tú jamás te vas a alinear. Entonces tú tienes que reconocer que tienes un llamado. ¿Para qué? Para alinearte a Él.
Amén. Dice, ¿qué significa tener un llamado? ¿Ve? Generalmente se refiere a una invitación o designación especial que puede ser divina, profesional o personal para cumplir con un propósito. Esto es lo que es un llamado. Un llamado es algo que te hacen para cumplir con un propósito. Hay un propósito en tu vida que tiene que tomar lugar. Yo siempre digo, tú eres el Moisés de tu generación. ¿Ve? Hay personas que solo tú vas a llegar a ellas. Y esas personas se van a perder si tú no te levantas. Si tú no te levantas con el llamado que Dios te ha dado, por eso es que Él va a pedirle cuenta a las personas que hiciste con tu don. Y aquel que lo enterró, dice que no produjo nada. ¿Entiendes? Entonces hay algo que tú tienes que hacer en tu asignación. No todo el mundo tiene la misma asignación. ¿Por qué? Porque un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Entonces tú tienes que entender que dentro del cuerpo tú tienes una función. En esa función sírvela a Dios. Amén. Número 2, discernimiento. Número 1 tiene que haber un llamado. Y el número 2 tiene que haber discernimiento. Mira cómo este hombre discernió. Porque yo puedo ver un fuego y quitarle la vista. Pero a este hombre le llamó la atención. Y dijo, wow, yo estoy discerniendo de que eso es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el fuego está ardiendo y no se consume la salsa. Yo voy a ver. Tiene que haber discernimiento en el hombre de Dios. No solamente tiene que haber llamado, tiene que haber discernimiento. Ahora, mira esto. Las personas que tienen un llamado pueden discernir lo sobrenatural. Yo tengo que entender que las personas que tienen un llamado disciernen lo sobrenatural. ¿Ve? Pueden ver el por qué el fuego está en el hombre de Dios y no lo consume. Tú puedes ver cómo los hombres de Dios son atacados por el infierno una y otra vez. Una y otra vez, ahí. No lo sueltan, pero no lo consumen. ¿Por qué? Porque tienen un llamado. La persona que tiene un llamado está expuesto a las tinieblas. Las tinieblas vienen con opresión. Tú tienes que entender que Jesús mismo dijo, ustedes van a tener 100 veces más, pero con persecución. Va a haber persecución, va a haber opresión. Usted va a experimentar de que el fuego está en ti, pero no te va a consumir. ¿Ves? Lo pudimos ver como Sadrach, Mesach y Abednego lo meten en un horno de fuego, pero no los consumió. Así es. Y eso es lo que pasa. Tú estás en un horno de fuego. Y tú sientes las llamas y sientes el olor y sientes todas las cosas, pero no te consumen. Amén. ¿Tú sabes cuándo te consumen? En el momento en que te sales. Así es. Cuando te apartas, separado de mí nada podéis hacer. Y cuando tú disciernes, ya tú no ves, sino visualizas. ¿Ves? En el momento en que tú disciernes, ya tú no ves con los ojos naturales, tú visualizas. Para tú visualizar las cosas cuando se visualizan, toman lugar algo diferente. Y esto es lo que yo busqué la definición. Mira, la definición entre ver y visualizar. Ver es percibir o darse cuenta de algo con la vista. De forma general. ¿Ve? Yo me doy de cuenta que mi esposa está ahí, porque la veo. ¿Ve? Eso es diferente. Ahora, visualizar es algo diferente. Escucha esto. Mientras que visualizar es hacer algo visible, ya sea en la mente o transformar ideas en imágenes. ¿Ve? Mira, visualizar tiene que ver con el espíritu. Ver es con la carne. No es lo mismo ver que visualizar. Yo profundicé un poquitico más. Ver se refiere a una acción de percibir visualmente. Ejemplo, veo a mi amigo, veo un carro venir, veo la televisión, etc. O sea, cuando tú ves, tú estás viendo lo natural, pero visualizar no. Por eso el hombre de Dios no ve, visualiza. Y tú ves cómo hace planes. Y no tiene los recursos, pero él los ve en el ámbito espiritual. Por eso es locura. A mí me habla, un suponer, mi esposa de todas las visiones que ella tiene y en la carne me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo la misma visión que tiene ella. Ella está visualizando, pero ella cuando visualiza ve todo terminado. O sea, ve cómo Dios está trayendo todos los recursos en su espíritu. No sé si me estoy dando a entender, pero en lo natural tú estás viendo, tú no visualizas. Tú necesitas visualizar en el espíritu para poder entonces entender el margen que Dios te está llevando. Mira, ejemplo, veo a mi amigo, ya se lo leí. Visualizar implica una acción de hacer visible lo que no se ve. O sea, eso es fe. Cuando tú visualizas, tú estás caminando por fe.
Y Dios te está diciendo a ti, yo te voy a llevar a ti a las multitudes, pero tú no ves a nadie. Pero tú estás caminando porque tú lo visualizaste. Dios te entrega lo que es visualizar. Y eso fue lo que estaba recibiendo este hombre. Mira cómo Dios le empezó a dar una visión a él. Tú vas a sacar al pueblo de Egipto, pero por mano fuerte, y yo te voy a una vara, y tú vas a hacer esto, y aquello, y lo otro, y esto. Y él empezó a visualizar algo que no había tomado lugar. No se veía. Entonces tú tienes que entender que el hombre de Dios no solamente va a recibir un llamado, sino que tiene que tener un entendimiento de las cosas espirituales que van a tomar lugar en ti. Ejemplo, el telescopio permite visualizar el cometa, que a simple vista no se ve. Mira cómo hay instrumentos que te hacen ver cosas que a simple vista no se ve. Eso es visualizar. Y eso es lo que pasa en el espíritu. ¿Ves? En el espíritu tú no ves, tú visualizas. Visualizar es el proyecto en un plano detallado, etcétera. O sea, yo visualizo, ¿ves? A mí me dan un plano. Y ese plano, yo visualizo todo lo que va a ser parte del proyecto. Pero yo no veo el proyecto todavía. Pero yo lo visualizo y lo veo en mi mente. Eso es visualizar. Hay una diferencia entre ver y visualizar. Entonces el hombre de Dios no ve, visualiza. ¿Ve? Si tú te mueves por vista, usted no se va a mover jamás. Te estanca. Tú tienes que moverte por fe. Porque fe es visualizar. Es moverte a través del mandato de Dios. Y no es mandato tuyo, ni siquiera tu intelecto. Tú tienes que desconectarte de tu mente. Por eso es que este mensaje es tan poderoso. ¿Por qué? Porque este mensaje te enseña a ti lo que tú tienes que hacer para poder entrar en lo que es la mente de Dios. Dice la Biblia que tenemos la mente de Dios, pero la mente de Dios tiene sus pensamientos. Entonces, ¿por qué nosotros no pensamos como Dios, como Jesucristo? Si dice la Biblia que tengo su mente, porque estás conectado a tu mente. Tú tienes que desconectarte de tu mente y conectarte a la mente de Él. Por eso es que está diciendo la Biblia, tú no puedes vivir en la carne, tú tienes que vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre del Espíritu percibe las cosas del Espíritu, pero la carne no. Entonces tiene que haber una desconexión. Amén. Ahora, número 3, alineamiento. Tiene que haber alineamiento también en el hombre de Dios. Son 5 principios. Dice, en el proceso van a haber cosas en nuestra vida que se van a tener que alinear. ¿Ve? O sea, que cuando nosotros venimos a Dios, van a haber cosas que tienen que alinearse. Mira cómo este hombre estaba ahí con sus ovejitas y todo, ya él se había ya desconectado de todo, pero ahora tenía que alinearse de nuevo. Y cuando toma lugar el alineamiento, son cosas que tú tienes que dejar ir, que para ti eran buenas. No que eran malas, pero tienen que alinearse. Tú tienes que soltar cosas en tu vida que no son favorables para el llamado de Dios. Van a haber amistades que vas a tener que soltar. Van a haber aún ropas que vas a tener que soltar. Mira como Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, por amor a Cristo. Porque hubieron cosas que para Pablo eran ganancia. Pablo era un tipo reconocido en la sinagoga. Era un tipo de autoridad. Y todo eso lo tuvo por basura cuando se le manifestó Cristo. Y ahora Pablo tenía que experimentar prisiones. Lo contrario. Jesús le dijo, yo te voy a enseñar lo que es el verdadero llamado, lo que es seguirme a mí. Y es que nosotros tenemos que llevar en nuestros cuerpos los azotes de Cristo para poder reinar con Él. Amén. Mira, ejemplo, Moisés tuvo que alinear todo su escudo. Esto yo no sé, que puse una palabra rara aquí. Todas sus escuas, no sé qué es eso. Así como tu vida no es perfecta, pero tiene que, así como Moisés, tomar la dirección de alinearte al propósito de Dios y dejar las excusas. Mira, era excusa. Esto puse una palabra rara ahí. Dice escuas. Yo dije, Dios mío, escuas. ¿Pero quién escribió eso? Mira, excusas. O sea, mira cómo Moisés tuvo que dejar sus excusas. Él tenía 100,000 excusas para no seguir a Dios. ¿Ve? Y eran excusas válidas. Porque él salió huyendo de Egipto porque mató a un egipcio. Entonces imagínate, él iba a ver al faraón de nuevo. Digo, Dios mío, a mí me pueden coger y matarme. O sea, habían excusas. Pero él tuvo que dejar todas esas excusas. Eran excusas válidas para él tuvo que soltarlas. Así como Pablo. Y hay excusas válidas que tú tienes que soltarlas si quieres seguir a Jesús. Excusas válidas. ¿Ves? Que tú en tu mente natural tú dices, wow, pero yo tengo que soltar esto, aquello y lo otro, amistades. Son tantas cosas que tú tienes que soltar por amor a Cristo.
Es como un árbol. El árbol tú tienes que podarlo para que se vea bonito. Es como el diamante. El diamante tú tienes que trabajarlo para que pueda brillar. Un diamante no brilla en la oscuridad. ¿Tú has visto un diamante brillar en la oscuridad? No. Brilla en el sol. Cuando tú lo sacas a la luz, el diamante brilla, pero en la oscuridad no brilla. Entonces hay cosas. Tú nunca vas a brillar en la oscuridad porque tú eres un diamante. A lo mejor eres un diamante en bruto, ¿ves? Donde Dios tiene que pulirte, pues tú tienes que dejarte pulir en las manos del experto. Amén. Mira, cómo Moisés tuvo que dejar todas sus excusas para tomar lo que fue el propósito de Dios. Ahora, 4, quita tu atención de los defectos naturales. Tú tienes que aprender a quitar tu atención de los defectos naturales, porque esos defectos están ahí con algún propósito. ¿Tú sabes para qué? Para que tú confíes en Dios y no en ti. Mira cómo él tenía que decir, ¿tú sabes qué? Yo necesito ayuda. Dice, los defectos naturales están ahí con el objetivo de que no confíes en ti, sino en Dios, que te hizo el llamado. Mira cómo él decía, wow, yo soy tartamudo, ¿cómo yo le voy a hablar a Faraón y le voy a hablar a esta gente? Mas sin embargo, Dios le dijo, no, yo te tengo preparado a Aarón. Aarón va a ser tu profeta, pero tú vas a ser Dios para Aarón. Entonces tú tienes que entender de que en el llamado Dios te va a hacer un equipo. Dios no quiere que tú trabajes solo. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves? Hay ayudas de Dios para el hombre. Y es el equipo que él va a formar. Entonces tenemos que entender de que nosotros tenemos que dejarnos ayudar también. O sea, Moisés tuvo que dejarse ayudar. No fue que Dios cogió y le dijo, ok, déjame tocarte la garganta y ponerte la lengua. No, yo te voy a dejar con tu defecto, porque ese defecto es quien te va a hacer buscarme a mí. Tú tienes que entender que tus defectos hacen de que tú busques a Dios. Amén. Pablo lo entendió. Pablo decía, quítame este aguijón. Le decía, no, porque ese aguijón es el que te va a mantener humilde, buscándome a mí. Porque si yo te quito ese aguijón, entonces tú te vas a enaltecer y orgullecer. Y yo estoy más enfocado en tu salvación que en otra cosa. O sea, tú tienes que entender que hay defectos en tu vida que están ahí para que tú busques más a Dios. Amén. Entonces tú tienes que entender que los defectos, por eso es que Dios dice, saca lo precioso de lo vil. ¿Por qué tú tienes que vivir simplemente mirando lo vil? No, saca lo precioso. Dentro de lo vil hay cosas preciosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace el amor? El amor lo que hace es apartar las cosas negativas de la persona y mirar las positivas. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, el amor nunca deja de ser. ¿Ves? El amor, en el momento en que tú empiezas a mirar que una persona, tú empiezas a verle los defectos a esa persona, tu amor está menguando. Porque el amor pasa por alto todas esas cosas. Por eso yo veo en un matrimonio como un matrimonio empiezan a tener problemas y yo le puedo decir, tu amor está menguando, porque esos problemas siempre tu esposa los ha tenido. Y tu esposo también ha tenido esos problemas, pero tú no los veías. ¿Por qué? Porque lo mirabas a través de los ojos del amor. Pero tu amor está menguando, ahora tú ves los problemas. Entonces, una de las maneras que yo puedo entender de que mi amor está menguando es cuando miro los defectos de mi hermano, cuando miro los defectos de mi pareja, cuando miro los defectos de las cosas alrededor. Saca lo precioso de lo vil. Siempre tú tienes que mirar las cosas con los ojos de Dios, los ojos del amor. Porque el amor es el que te hace a ti ver las cosas perfectas. Esa mujer, cuando tú conociste a esa mujer, cuando yo conocí a mi esposa, yo la veía perfecta. Y yo pasaba tiempo con ella y la llevaba a un restaurante y me sentaba. Y ella comía un plato de comida igual que el mío, pero yo no la hacía pagar por su plato de comida. Ahora, ¿era justo de que ella pagara por su plato de comida? Claro que sí. Pero el amor mío hacía de que yo pagara su plato de comida. Yo decía, no, yo la amo tanto que yo voy a pagar por ella. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Entonces tú tienes que mirar de que el amor es algo necesario en nuestros corazones. Porque sin el amor nosotros no vamos a poder sacar lo precioso de lo vil, ni tampoco avanzar. Porque donde no hay amor, no está Dios. Así es. Amén. La diferencia natural está ahí. Ok, quita tus atenciones de los defectos naturales. Los defectos naturales están ahí con el objetivo de que no confíes en ti, sino en Dios que te hizo el llamado. Dice, entiende que la confianza en ti va a poner tropiezos. ¿Ves? Tú tienes que entender que la confianza en ti, el confiar en ti, va a poner tropiezos. Tú no puedes confiar en ti porque el llamado no es tuyo. El llamado es de Dios. La persona que empieza a confiar en él se desconecta de Dios. Eso fue lo que pasó con Lucero. Lucero empezó a ver la hermosura. Mira cómo Dios le dice a Adán, ¿y quién te enseñó a ti? ¿Ves?
¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Yo me imagino que Dios le dijo lo mismo a Satanás. ¿Quién te mostró a ti tu belleza? ¿Acaso comiste del árbol? Entonces ese árbol está ahí para ti. Y en el momento en que tú comas de ese árbol, que se llama el árbol de la desobediencia, te desconectaste de Dios. Y empezaste a mirar entonces los defectos. La razón por la cual este hombre miraba todos los defectos que estaban en él, porque él estaba desconectado de Dios. Pero Dios lo estaba conectando para atrás. Una vez tú estás conectado con Dios, entonces tú empiezas a mirar la perfección de Dios y no la tuya. Es que tú quieres servirle a Dios en perfección y eso no va a existir en este mundo. Tú tienes que servirle a Dios con lo que tú tienes. Porque el único perfecto que hay aquí es Él. Amén. Dice 1 Corintios 12, 18, 28. Vamos un momentico ahí. Le prometo que casi estamos terminando. 1 Corintios 12. Ok, 12, 18, 28. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, ¿quién es el que coloca los miembros? Dios. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. Él es el que lo hace. El día de mañana a lo mejor Dairon está en una posición más alta que yo. Porque Dios es el que lo hace. ¿Sí me entienden? Entonces yo tengo que levantarme contra eso. No, yo tengo que apoyarlo. Entonces tú tienes que entender de que las cosas Dios las hace como Él quiere. Mira, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso es lo que tenemos que entender. Somos un solo cuerpo. Tiene que haber, ¿qué? Una misma idea, un mismo sentir. Dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vistió más dignamente. Y los que a nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Mira cómo Dios hace las cosas al revés del mundo. Lo que el mundo ve como algo despreciable, Dios lo ve como algo preciable. Él hizo eso. Él es Dios. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¡Wow! Es hasta el 28. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Este es el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros nos preocupemos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ve, mira cómo nosotros tenemos que vernos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si uno de ustedes está pasando una necesidad, entonces nosotros tenemos que dolernos con esa persona, o reírnos con el que ríe, llorar con el que llora, ¿sí me entienden? Hacer fiesta con el que hace fiesta, luto con el que hace luto. Entonces, nosotros tenemos que participar, ¿ves?, de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno, mira esto, qué poderoso está esto. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Mira esto. Él está hablando primeramente del cuerpo de Cristo. Pero en el cuerpo de Cristo, los miembros tienen que ver con las asignaciones. Escucha esto. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Ves? Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Dice, después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Tú tienes que entender de que Dios hizo todo esto. ¿Para qué? Para la unión del cuerpo. Por eso yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Todos necesitamos y todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo.
Entonces, en una iglesia es una locura de que no crean en los diferentes ministerios que Jesucristo pagó el precio para entregarnos. Como son los profetas, como son los maestros, como son los pastores, como son los evangelistas, como son los que hablan en lengua, como son los que se mueven en profecía. Tenemos que aceptarlo todo porque es parte del cuerpo. Entonces, si yo no acepto nada de eso, entonces ¿cómo puedo ser parte del cuerpo? Tú tienes que entender de que todas estas cosas son ordenadas por Dios, no por el hombre. Mira, la salsa representa el hombre y el fuego es la unción del llamado. Esto es lo que es. La razón por la cual Moisés veía la salsa que no se consumía es porque sus ojos visualizaron lo que iba a pasar con los hombres de Dios, lo que iba a tomar lugar en él. La salsa es el hombre, ¿ve? Y el fuego es la unción que no nos consume. Mira, vamos un momentico al Salmo 104:4. Mira lo que dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Tú viste eso? O sea, mira el salmista como está diciendo: Dios es quien hace a las flamas de fuego sus ministros. Nosotros somos esa salsa que arde pero no se consume. Ahora mira, vamos un momentico a Hebreos para que tú veas cómo el apóstol Pablo lo respalda. Vamos a Hebreos 1:7. Mira cómo dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Amén. Es Dios, la unción que está en ti pudre el yugo de esclavitud. Tú tienes que aprender a someterte a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir. Ahora mismo yo te digo, en el matrimonio tuyo, porque tú te casaste, las cosas no se van a manifestar correctamente de un principio. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te alineas a Dios, el infierno entero viene en tu contra. Entonces depende de ti si tú te alineas a Dios, ¿ves? Que es lo que está diciendo: someteos a mí, resistir al diablo y el diablo va a huir. Entonces ahora tiene que tomar lugar el orden divino en tu casa. ¿Por qué? Porque tú te alineaste al orden de Dios y Dios es celoso, Él es un Dios celoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que yo tomo la decisión de hacer las cosas incorrectas, entonces yo no puedo buscar a Dios porque estoy yo en tiniebla. Tiene que haber un orden divino. ¿Ves? Las tinieblas van a venir contra ustedes y van a tratar, y tú dices: Dios mío, pero desde que me casé esto se ha puesto peor. No es que se ha puesto peor, es las tinieblas que están tratando de romper lo que se empezó a hacer. Porque uno piensa: ya me acerco a Dios y todo se puso lindo. No. Cuando usted se acerca a Dios, cuando las tinieblas se van a enfurecer más todavía. Y van a tratar de destruirte. Pero depende de nosotros. Si nosotros tomamos el principio que dice: someteos a mí, dice el Señor. Resiste al diablo y él va a huir. Amén. 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 Dios habla desde la salsa. Las personas que tienen un llamado pueden discernir la unción en los hombres de Dios porque ven el fuego que no consume la salsa. Tú tienes que entender que los hombres de Dios, ¿ves? Los hombres que han pagado el precio, tú puedes ver cómo hay tantas vicisitudes y problemas, pero no nos consumen. Seguimos parados. ¿Por qué? Porque hay unción. La unción pudre el yugo de esclavitud. Esos hombres de Dios han aprendido a someterse a Dios y resistir al diablo. Y el diablo huye. Oh my God, yo lo he visto huir una pila de veces. Cada vez que yo le muestro su final, el tipo se desespera. Dice: y entonces escuchan la voz de Dios y no la del hombre, porque no es cualquier fuego, sino el fuego de Dios. Tú tienes que entender que el hombre original de Dios, el hombre que escoge Dios, el fuego que se va a manifestar es de él. No va a haber fuego extraño. ¿Ves? Hay iglesias que tienen fuego extraño, pero tú lo puedes saber, tú lo puedes percibir. ¿Ves? Cuando viene el fuego de Dios, tú también lo percibes. Aquellos que tienen un llamado, ellos pueden percibir esas cosas. Para poder permanecer en lo sobrenatural, hay que aprender a dividir las dos atmósferas, porque estas se oponen entre sí. Y esto lo habla Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 que dice
que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces tú tienes que dividir. Tiene que haber una división, ¿ve? En tu mismo ser. Mira, vive en el espíritu para que puedas dominar tu carne, porque el dominio propio está en el espíritu. Tú tienes que entender que el dominio propio está en el espíritu. Se lo dice 2 de Timoteo 1:7. Tú nunca vas a encontrar dominio propio en la carne. En la carne no hay dominio propio. En la carne, si tú te quedas supliendo la carne, lo que te vas es a destruir. Porque no hay dominio propio. Por eso tú puedes ver que alguien que está en droga es droga y droga y droga y droga. Y tú quieres estar en droga, no lo quiere estar. El tipo quiere salirse de ahí, pero no hay dominio propio. El alcohólico también. Y lo puedes ver también como el que se acuesta con diferentes mujeres. Y lo puedes ver también como las mujeres que se acuestan con diferentes hombres. ¿Tú crees que quieren hacerlo? ¿Ellas quieren ser prostitutas? No. Lo que no hay dominio propio. No lo pueden dejar. Solamente el espíritu trae dominio propio. Amén. Tú tienes que entenderlo. Ahora, para finalizar, en el capítulo 3 de Juan, Jesús le explica a Nicodemo la diferencia de estas dos esferas, la natural y la espiritual. Juan 3 del 1 al 8. Ya para terminar. Vamos un momentico al libro de Juan, capítulo 3. Me encanta esta conversación de Jesús con Nicodemo. Mira lo que dice, cuando pues el Señor... No, es 3, estoy en el 4. Ok, ahora sí. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mira cómo este tipo le dice, sabemos. Mira lo que le responde Jesús. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Mira cómo él dice, yo sé que tú viniste de Dios. ¿Cómo tú puedes saber que yo vine de Dios? Tú no puedes ver el reino. Tú tienes que nacer de nuevo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Mira cómo aquí hay otro principio. Primero tú tienes que ver el reino, segundo entrar en el reino y tercero permanecer en el reino. Son estas tres etapas que se tienen que manifestar en el hombre de Dios. Ahora escucha esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es guiado por el espíritu. O que es nacido por el espíritu, perdón. Dice, hay tres principios poderosos en este pasaje de las Escrituras. Número 1, cómo ver el reino. Cómo yo veo el reino. ¿Ve? Para ver el reino hay que nacer de nuevo. O sea, no es solamente tener un llamado, tú tienes que nacer de nuevo. Y esto es un principio para el hombre de Dios. ¿Ve? Eso lo dice Juan 3:3. Ahora, 2, cómo acceder al reino. O sea, yo primero veo el reino, pero después tengo que acceder al reino. Ese es el próximo paso. Ahora, para acceder al reino hay que nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. El agua representa la palabra. Yo tengo que dejar que la palabra me enjuague, me limpie. ¿Tú no viste cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Lo vistió. Y una vez lo vistió, pudo tener otra vez una relación con el hombre. ¿Ves? Dice, el agua representa la palabra y el espíritu es el nuevo soplo que habla Juan 20:22. Y habiendo dicho estas cosas, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Por eso yo te digo de que en ti hay una nueva naturaleza y en ti hay un nuevo soplo. Nosotros no nos movemos de acuerdo al mundo, nos movemos de acuerdo a Dios. El soplo de hijo, porque el primer soplo era soplo de creación. ¿Ve? Nosotros en Adán recibimos el soplo de creación, pero en Jesús recibimos el soplo de hijo. ¿Ve? Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres hijo. Lo dice Primera de Juan, creo. En una de las epístolas de Juan. Dice que el Espíritu es quien da testimonio que tú eres hijo de Dios. ¿Ves? Es necesario este soplo. Por eso es que él, antes de irse, dice que sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. A sus discípulos. Eso está en Juan 20:22. El soplo de hijo, porque el primer soplo era de soplo de creación. Ahora 3, ¿cómo permanecer en el reino?
porque no solamente es ver el reino, no solamente es acceder al reino, es permanecer en el reino. Para permanecer en el reino hay que moverse por el Espíritu. Y eso está en Juan 3:8. ¿Ve? Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible. Nada de lo que hacemos nosotros va a cobrar valor si el Espíritu Santo no es quien nos guía. Amén. Esta es la palabra. Vamos a bendecirla, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra cale a lo más profundo de nuestros corazones y provoque cambio, Señor. A eso venimos, a tu presencia, Señor, a ser transformados, Señor. A ser transformados, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. La semejanza, la imagen tuya la recibimos en Adán, pero la semejanza es en la muerte de Jesús. Señor, ahí es donde nosotros llegamos a tener la semejanza tuya, papá, cuando hacemos morir esta carne, Señor, para vivir, Señor, en el Espíritu, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, dejarnos llevar, Señor, no por las corrientes de este mundo, sino por las corrientes del Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, porque palabras como esta, Señor, nos enseñan, Señor, a ser transformados a tu imagen, Señor, a tu semejanza, soltar el yo, soltar las cosas que este mundo ofrece para recibir, Señor, las que tú ofreces, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados, hemos terminado y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Hasta la próxima. Amén.